tiempo, una constante invariable. Y mientras algunos relojes podrían atrasarse o adelantarse, los relojes atómicos altamente precisos monitorean su paso con inescrutable exactitud. Pero imaginen por un momento un mundo donde el tiempo es fluido, donde se dilata y se retuerce, va y viene como un vasto océano. ¡Qué extraño nos resultaría ese mundo! ¡Qué extraño universo! Grandes científicos. Albert Einstein, su divertida historia del tiempo. Bienvenidos a Grandes Científicos. Hoy examinaremos la figura del que es quizás el científico más famoso de todos, Albert Einstein. Los científicos que habían venido trabajando hasta 1900 habían encontrado leyes que funcionaban muy bien para nuestro sistema solar, pero Einstein fue el primer científico que amplió el espectro, el universo entero. Y lo que encontraría en él sería más asombroso de lo que nunca pudo imaginar. Notablemente, casi 50 años luego de su muerte, las ideas de Einstein permanecen a la vanguardia de la investigación científica. Sus teorías, formuladas solo con tiza y una pizarra, cambiarían no solo el desarrollo de la investigación científica, sino también el curso de la política internacional. Y no solo eso, sus ideas, aparentemente abstractas, se usan en sistemas de control de vuelo cada vez que viajamos en un avión, cada vez que miramos televisión o simplemente cuando usamos un teléfono celular. Pero para comprender el trabajo de Einstein, debemos entender el mundo en el que creció. Einstein nació en un período de confusión política y tecnológica. La expansión de la industria de la electricidad a principios del siglo XX estaba afectando profundamente el mundo al encaminarlo hacia miles de nuevos inventos. Hubo una explosión de nuevas ideas artísticas e intelectuales, mientras que muchas sociedades estaban a punto de desintegrarse con el comienzo de la Gran Guerra. El nacionalismo iba en aumento, las antiguas certezas colapsaban, y con ellas una nueva física surrealista estaba a punto de surgir en un mundo que rápidamente se desmembraba. Todo esto tendría un profundo efecto en Einstein. Albert nació en una familia judía muy unida y también instruida, justo cuando la electricidad se convertía en un gran negocio. Pero él no era muy bueno en la escuela, como veremos ahora. Einstein concurrió a una escuela católica en Alemania, donde era el único judío. Detestaba la autoridad y describía a sus maestros como sargentos o tenientes. También fue lento en su desarrollo y un estudiante por debajo del promedio. Además era revoltoso en clase. Cuando en 1894 su familia se mudó a Italia, Albert debía permanecer en la escuela. Pero luego de 2 meses, consiguió un certificado médico que decía que sufría de depresión nerviosa y fue expulsado. Regresó a su casa sin un diploma y en medio del creciente militarismo, renunció a su ciudadanía alemana. Más tarde, pasó los exámenes de ingreso del Instituto Federal Suizo de Tecnología, pero una vez allí, enfadaba a sus tutores y con frecuencia no asistía a clases y prefería estudiar por su cuenta. 3 años después de su graduación, en 1900, consiguió un trabajo en la Oficina Suiza Federal de Patentes, donde continuó estudiando física en su tiempo libre. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein trabajaba como empleado durante el día, formulando las más abstractas preguntas sobre cosmología por la noche. Imaginen la forma en que su vida se desarrollaba entonces. Antes de Einstein, los conceptos de tiempo y espacio habían sido dominados por Sir Isaac Newton, que creía que ambos debían ser invariables y absolutos. Pero para principios del siglo XX, los científicos luchaban por reconciliar muchas de las ideas de Newton con la nueva física de la electricidad y el electromagnetismo. Y uno de los grandes problemas involucraba a la velocidad de la luz. El experimento que no funcionó.
Los científicos inicialmente creían que la luz viajaba instantáneamente, pero para 1880 la velocidad de la luz se había medido con gran precisión, y en 1887 dos científicos americanos, Michelson y Morley, realizaron un experimento para comprobar si la velocidad de la luz se veía afectada por el movimiento de la Tierra. Sin embargo, luego de un prolongado periodo de experimentación, descubrieron lo opuesto a lo que esperaban. La velocidad de la luz era la misma, independientemente de si viajaba con o contra el movimiento terrestre. El hecho se describió como el más famoso resultado nulo en la historia de la física. Sencillamente no parecía tener sentido. ¿Cómo podía la velocidad de la luz no ser relativa al movimiento del observador? Un día en las carreras. Permítanme por un momento dilucidar. Imaginen que estoy a punto de correr una carrera con Einstein. Todo el que ha estado en un auto sabrá que la velocidad es siempre una medida relativa. Ahora bien, cuando ambos autos están detenidos sobre la línea de partida, mi velocidad relativa al piso es 0 km por hora. Y también es de 0 km por hora relativa al auto de Einstein. Pero una vez que comenzamos la carrera, obviamente nuestra velocidad cambia. Pero ¿cómo puedo medir mi velocidad? Bien, tengo que medir mi velocidad relativa a algo. Relativa al piso, podría ser de 160 km por hora. Pero si Einstein también está viajando a 160 km por hora en la misma dirección que yo, entonces mi velocidad relativa a él es 0 km por hora. Y si vamos en direcciones opuestas, nuestra velocidad relativa será de 320 km por hora. Pero, ¿por qué la velocidad de la luz no era relativa? Túneles y trenes. La luz viaja desde la lámpara a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, imaginen que este tren también se está moviendo a 300.000 kilómetros por segundo. Significaría que, de acuerdo con las leyes normales de la física, la luz se acercaría a mí a 600.000 kilómetros por segundo. Pero claro que no. Cada vez que alguien intentó medir la velocidad de la luz, encontró que permanecía exactamente siempre igual. Este problema atormentaría a Einstein durante 10 años y casi lo lleva a una depresión nerviosa. En verdad, debo confesar que al principio, cuando comenzó a gestarse en mí la teoría especial de la relatividad, padecí toda clase de problemas nerviosos. Muy bien, la velocidad de la luz es constante. ¿Y ahora qué? Einstein imaginó viajar a la velocidad de la luz. Se le ocurrió que debería ser posible, al menos en teoría, alcanzar su velocidad. Se imaginó mirándose a un espejo mientras viajaba a la velocidad de la luz. ¿Qué vería? Seguramente, si se movía a la velocidad de la luz, la que provenía de su rostro no podría alcanzar al espejo. Pero si esto sucedía, ¿no desaparecería entonces este reflejo? A Einstein le pareció que esto contradecía los principios básicos de la física y al poco tiempo concluyó que debería serle posible ver su reflejo. Pero si no es posible ponerse a la par de la luz, porque siempre viaja a una velocidad relativa a nosotros de 300.000 kilómetros por segundo, entonces algo peculiar debía estar sucediendo. La velocidad, recuerden, es distancia dividida por tiempo. Einstein se dio cuenta de que si la velocidad de la luz fuera la misma para un observador en movimiento que para uno estacionario, entonces cada observador debería tener diferentes distancias y tiempos. La teoría especial de la relatividad. Mientras trabajaba en la oficina de patentes durante el día, Einstein escribía sus ideas en su tiempo libre y en 1905 publicó 3 trabajos en un periódico científico alemán. El primero de estos resolvía una antigua pregunta sobre la naturaleza de la luz. El segundo
demostraba la existencia de átomos. Y el tercero, la teoría especial de la relatividad, sencillamente cambió nuestra entera concepción del universo. Nada mal para un empleado de patentes. La teoría de Einstein reemplazó la idea de tiempo constante y espacio fijo con la idea de velocidad de la luz constante. De este modo, echaría por tierra nuestra idea del universo formulando una simple pregunta. ¿Estaría sucediendo algo peculiar con el tiempo entonces? Había descubierto que la velocidad de la luz era una constante. Significaría el fin del mundo como era conocido. ¿Qué es esto de la relatividad? Al proponer que la luz siempre viaja a una velocidad constante, sin importar la velocidad del observador, Einstein demostró que algo extraño debía estar sucediendo con el tiempo. No solo eso, sino que demostró que las ideas convencionales acerca de la longitud y la masa de los objetos también debían ser completamente reconsideradas. Cuando estas ecuaciones se publicaron, fueron incomprensibles para la mayoría de la gente sobre la faz de la Tierra. Y aún hoy, nos rompemos la cabeza con todo tipo de disquisiciones. Las ecuaciones de Einstein predicen una serie de extraños fenómenos. Tal vez lo más difícil de entender es que el tiempo, al cual instintivamente consideramos constante y absoluto, es en realidad relativo al movimiento del observador. Este efecto se denomina dilatación del tiempo. Y si se preguntan por qué nunca lo notaron, recuerden, solo es obvio cuando ustedes se mueven a una velocidad cercana a la de la luz. Veamos un poco más de cine, ¿les parece? Relojes sin sentido. Entonces, ¿qué es dilatación del tiempo? Bien, si dos relojes idénticos se sincronizan en el mismo lugar y a uno de ellos se lo lleva en un viaje que alcance una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese estará atrasado con respecto al reloj estacionario. Si esto parece extraño, recuerden que este efecto ha sido medido realmente y sucede porque un reloj que se mueve funciona más lentamente que uno estacionario. La paradoja de los gemelos. La predicción de Einstein de la dilatación del tiempo también da lugar a lo que ya es popularmente conocido como la paradoja de los gemelos. Imaginen un par de gemelos, uno de los cuales deja la Tierra en un cohete, mientras que el otro se queda en la Tierra. El cohete acelera hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz en dirección a una estrella a 10 años luz. Un año luz es la distancia que la luz cubre en un año, una enorme distancia. En el cohete, el tiempo viajaría 10 veces más lentamente que en la Tierra. Para el gemelo que va en el cohete, el viaje de ida y vuelta a la estrella podría llevarle 2 años. Pero para el que quedó en la Tierra, el viaje habría durado 20 años. Cigarros que se encogen. Pero las predicciones de Einstein no solo afectan el tiempo, también la longitud. Imaginemos que estamos en una nave espacial que es capaz de viajar a una velocidad cercana a la de la luz y miramos a un astronauta que pasa volando a nuestro lado en otra nave. Al observarlo, notamos que sus movimientos son pausados, como en cámara lenta, y su cigarro, aunque es más corto que el que fumamos nosotros, parece durar 2 veces más. Pero para el otro astronauta, todo dentro de su nave parece normal hasta que nos mira. Nosotros nos movemos a una velocidad cercana a la de la luz. Al observarnos, nota que nuestros movimientos son pausados, como en cámara lenta. Nuestro cigarro es más corto que el suyo, pero parece durar 2 veces más. Y de acuerdo con los cálculos de Einstein, si pudiésemos alcanzar la velocidad de la luz, los cigarros serían infinitamente cortos y el tiempo infinitamente largo. Impresionante, ¿no lo creen?
La comunidad científica aceptó con lentitud las revolucionarias ideas de Einstein, tal vez porque no estaban acostumbrados a que las leyes fundamentales de la física fueran reformuladas por un empleado de la oficina de patentes en su tiempo libre. Luego de resolver solo algunos de los profundos misterios del universo, Einstein se postuló para un trabajo como profesor universitario y fue rechazado. Pero luego de presentar sus ideas en una conferencia en 1909, finalmente fue elegido para el puesto de profesor asociado en la Universidad de Zúrich. En los 10 años siguientes, lograría producir una teoría aún más sorprendente. Pero primero, no olvidemos la ecuación más famosa en la historia de la ciencia. Energía igual a masa por velocidad al cuadrado. Es algo muy simple. Significa que energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Pero qué significa? Establece que si pudiéramos romper un átomo, se podría liberar una energía inconcebiblemente enorme. En realidad, esta es la energía elemental que alimenta al Sol. Einstein demostró que la masa es energía y que energía es masa. Esto significa que si se pudiera convertir la masa de una persona promedio en su equivalente de energía, podría destruir un continente entero. Einstein inicialmente no creyó que sería posible liberar esta energía, pero la física comenzaría a desarrollarse a un ritmo sorprendente, y esta idea aparentemente abstracta tendría, tiempo después, enormes consecuencias científicas y políticas. Pero primero, publicaría una teoría aún más asombrosa que lo haría famoso de la noche a la mañana. La teoría general de la relatividad. A Einstein le preocupaba que su teoría especial solo se aplicara a un pequeño número de fenómenos y quería ampliarla para incluir la aceleración y la fuerza de gravedad. Luego de batallar con este problema, llegó a darse cuenta de que la gravedad y el movimiento de aceleración son, de hecho, la misma cosa. Un ejemplo simple sería el viaje en un elevador. Cuando éste se acelera, nos sentimos más pesados. Esto sucede porque el efecto de aceleración es el mismo que el de la gravedad. Este concepto allanó el camino para que Einstein desarrollara su nueva teoría. Mediante experimentos en base a pensamiento abstracto y usando lo que eran fórmulas matemáticas inmensamente complejas, en 1915, luego de 10 años de intenso trabajo, completó finalmente su teoría general de la relatividad. En ella demostraba que el tiempo es en realidad parte de la trama del espacio, porque de acuerdo con Einstein, el tiempo no solo fluye y es relativo respecto del observador, sino que incluso tiene forma. Esferas del espacio. Una de las consecuencias más notables de la teoría general de Einstein es que el espacio se curva y el tiempo cambia debido a la intervención de las masas de los objetos existentes en el espacio. Ahora imaginen un solo fotón, un solo rayo de luz que está cruzando el espacio, el cual está totalmente vacío y que es geométricamente perfecto, como los cuadrados sobre esta lámina. Este rayo de luz pasará a través del espacio en una línea recta. Por otra parte, ¿qué sucedería si hubiera una gran masa ocupando ese espacio, una enorme galaxia o incluso un agrupamiento de galaxias? Einstein demostró que la masa curva el espacio a su alrededor, y debido a esto, el camino de un rayo de luz también se curva. En otras palabras, la luz no necesariamente viaja en línea recta, puede incluso rodear los objetos. En busca de la prueba. En el momento en que Einstein publicó estas ideas, Europa estaba en medio de la Gran Guerra de 1914, y la física abstracta era lo último que había en la mente de las personas. Pero en marzo de 1919, el astrónomo británico Sir Arthur Eddington dirigió una expedición a África para comprobar la teoría de Einstein fotografiando un eclipse total de Sol. Si Einstein estaba en lo correcto, la gravedad del Sol debería curvar la luz de las estrellas, obligando a las que se encontrasen cerca del Sol a aparecer en posiciones ligeramente diferentes. Eddington tomó un total de 16 fotografías y las reveló. Einstein recibió los resultados en septiembre en un telegrama del físico holandés Hendrik Lorentz. Decía,
Eddington ha encontrado desplazamiento de estrellas cercanas al Sol. Einstein tenía razón. Esta demostración de las alucinantes teorías de Einstein, cuya importancia pudo ser apreciada solo por unos pocos, llegó a fines de la Gran Guerra. En una reunión de la Sociedad Real, su presidente se dispuso a describirla como uno de los grandes logros en la historia del pensamiento humano. La historia llenó los encabezados en todo el mundo, y de la noche a la mañana, Einstein se convirtió en un personaje famoso internacionalmente. Hay una famosa historia acerca de Sir Arthur Eddington, que dirigió la expedición inglesa para observar el eclipse del año 19. Se dice que alrededor de 1920, Eddington fue entrevistado por un periodista que le preguntó: ¿es cierto, profesor Eddington, que solo 3 personas en el mundo comprenden la teoría de la relatividad de Einstein? Eddington lo miró y entonces preguntó al periodista: bueno, Einstein la entiende. Yo la entiendo, pero ¿quién es el tercer hombre? Consecuencias inesperadas. A principios de los años 30, Albert Einstein era considerado como el científico más brillante de todos los tiempos. Era suizo, pero alemán de nacimiento. Ese era el momento en que Hitler llegaba al poder en Alemania. Hitler odiaba a Einstein. Lo odiaba porque era judío. Einstein representa lo que los nazis veían como ciencia judía, abstracta, matemática y sin aplicación práctica. Por otro lado, lo que los nazis llamaban ciencia aria incluía ingeniería, química, con una práctica aplicación. Y Einstein llegó a ser visto como una figura detestable por los nazis. Einstein emigró a América en 1933 y recibió el Premio Nobel por su trabajo de 1905 sobre radiación y materia, mientras que su teoría general de la relatividad todavía era considerada como sin pruebas suficientes. Aunque pacifista durante toda su vida, le insistió al gobierno americano que fabricara la bomba atómica, temeroso de que los nazis desarrollaran una primero, y en 1945 el potencial de su famosa ecuación se convirtió en una devastadora realidad con la destrucción de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Einstein murió el 18 de abril de 1955. Pasó gran parte de sus últimos años de vida tratando de encontrar una teoría unificada que describiera todas las fuerzas de la naturaleza, pero nunca lo consiguió. Pero aquí, en el acelerador de partículas del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear en Ginebra, científicos de todo el mundo continúan explorando ideas que se desarrollaron a partir de su trabajo, como el modelo del Big Bang del universo y la formación de agujeros negros. Continúan persiguiendo el sueño de Einstein de formular una teoría unificada que incluya todas las fuerzas conocidas. Esta enorme máquina actualmente en construcción acelerará partículas hasta casi la velocidad de la luz, haciéndolas recorrer 27 kilómetros de una tubería circular congelada por criogenia antes de volar en pedazos. Es un proceso de investigación extraordinario y complejo acerca de la materia que conforma nuestro universo, aunque se lo ha comparado con dejar caer un reloj desde el edificio Empire State y tratar de analizar cómo funciona observando los pedazos. Las ideas de Einstein sin duda conducirán en algún momento a nuevas teorías acerca de nuestro mundo. Y mientras el desarrollo de la ciencia continúa teniendo un profundo efecto en el modo en que vivimos, es sensato advertir que en muchas formas, cuanto más descubrimos acerca del universo, resulta simplemente más misterioso. Bien, esta es la historia de una pequeña galaxia, y cada vez que su mamá le insuflaba un poco de gas, se hacía cada vez mayor, hasta llegar a ser grande y fuerte, y poder luchar contra los agujeros negros. No incluyan eso.